10 de la mañana con 39 minutos. A esta hora vamos a saludar a Janina Lojo, es experta en comercio exterior y finanzas, es CEO en la consultora Lojo, máster en finanzas, licenciada en comercio internacional. Gracias por este tiempo. Desde CNN Tucumán, Alejandra Huespe y Sergio González estamos aquí. Buen día, Janina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el análisis después de lo que en el planeta han considerado un lunes negro para todas las bolsas? Bueno, lo primero que podríamos mencionar es que hoy el mercado está un poco más tranquilo. Ya vimos que el Nikkei en la jornada de hoy cerró con un alza del 10%. La caída entre viernes y lunes obviamente es mucho mayor, pero muestra una tranquilidad, una mayor calma en el mercado, ¿sí? Ya salimos de la fase de pánico que vivimos o atravesamos en el día de ayer. Hay muchos motivos que explican esta situación, podemos decir que es un fenómeno multicausal. También dependerá de cómo se vayan desarrollando determinados hechos en las próximas horas o en los próximos días, si esta crisis se profundiza o rápidamente nos recuperamos. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente tenemos factores que son económicos, que fueron los que llevaron a que se fuera desencadenando esta crisis, como el dato del empleo en Estados Unidos. No se generó en julio la cantidad de puestos de trabajo que el mercado esperaba. La FED sostuvo la tasa de interés cuando el mercado esperaba que se hiciera una reducción. El mercado confía que ya hace mucho tiempo que se están sosteniendo estas tasas tan altas. Esto está empezando a afectar el consumo. Por otro lado, el Banco Central de Japón tomó la decisión de subir las tasas de interés y esto afectó el famoso carry trade que se estaba haciendo entre ambos mercados. Se apreció el yen, que venía muy debilitado contra el euro y el dólar, lo cual afectó a los exportadores japoneses, y lo que se habla mucho de la burbuja tecnológica que estaba vinculada con la apuesta de muchos inversores fuertes a lo que eran empresas de tecnología que iban a desarrollarse en el marco de todo lo que es inteligencia artificial. Todo eso fue confluyendo para que nos encontráramos con la situación de ayer, que se potenció con el efecto pánico. Cuando todos empiezan a salir, el mercado se asusta y hay una salida masiva, que es lo que vimos principalmente ayer, y por eso se habló de un lunes negro. Hay factores de política internacional. Tenemos las elecciones en Estados Unidos y además el conflicto en Medio Oriente, que en caso de escalar, como se está hablando en las últimas horas de que el conflicto escalaría aún más, obviamente va a tener un impacto en el comercio internacional a nivel mundial muy significativo, desde el precio del barril de petróleo hasta cómo se hace el intercambio comercial entre los países y las rutas que se ven afectadas, que puede hacer que esta crisis se profundice aún más, o, si esto no sucede, que poco a poco vayamos saliendo. Janina, este fenómeno global, ¿cómo afecta a nuestro país? Y si es una realidad esto que salió a decir el gobierno, que Argentina es el país que mejor resistió lo que sucedió el día de ayer. Bueno, mejor resistió lo que sucedió en el día de ayer, en parte por algo que nosotros venimos pidiendo que se levante y que el gobierno viene diciendo que va a cumplir y que va a levantar, que es el famoso cepo. Exacto. Creo que es el único lado positivo que le podemos encontrar al cepo, porque después complica las importaciones, las exportaciones, la llegada de inversiones y por ende la producción y el crecimiento de la economía. Ninguna economía puede crecer si tiene cepo, pero ayer, en este mundo totalmente convulsionado, el hecho de que no hubiese libre movimiento de capitales nos benefició en tanto y en cuanto uno puede ver de que si bien los activos argentinos en el mercado local sufrieron y hubo una leve alza en los tipos de cambio en el mercado financiero, por ejemplo el mercado libre subió y al mismo tiempo volvió a bajar. Este aislamiento que todavía tenemos en el mundo, que a poco se está desarmando, nos sirvió para que la tormenta no nos pegara tan de lleno. Obviamente que nos va a afectar porque si uno mira, los activos argentinos en el exterior son activos de un país emergente, de una economía emergente, a los cuales los inversores en un contexto de crisis escapan, porque se van a los activos más seguros, y nosotros no somos los activos más seguros. Hubo una suba en el riesgo país, que el gobierno obviamente dijo que en este momento no le preocupaba, porque no estaba buscando financiamiento o inversiones, pero obviamente que también quieren desde economía que el riesgo país vuelva a niveles que le permitan salir
a buscar financiamiento que no sea del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no nos afectó tanto, pero no sabemos todavía cómo nos va a golpear. Hoy creo que es más compleja la situación desde el punto de vista de la caída de los precios de las commodities para nuestro país que la crisis que se desencadenó en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque se siguen cayendo, se siguen desplomando los precios de los commodities y eso afecta a nuestras exportaciones. Claro, el precio de la soja está cada vez más abajo. Exacto. Yanina, te escuché decir en una parte de la entrevista la burbuja tecnológica. ¿Hay alguna comparación con la burbuja hipotecaria que provocó el crack en el 2008? Siempre que se habla de burbujas es porque hubo una situación en donde los activos se fueron, vamos a decirlo en términos sencillos, los activos se valorizaron sin tener un respaldo, en cuenta los fundamentos. Claro. ¿Sí? Una sobrevaloración. Hubo una sobrevaloración. Fíjense que hasta hace unos días había una empresa muy conocida del rubro tecnológico cuyas acciones no paraban de subir y de golpe empezaron a bajar. Y eso el mercado lo percibió. También se empezaron a presentar los balances. Estamos en época de presentación de balances de las empresas, ¿sí? Y las grandes compañías tecnológicas, no vamos a nombrar marcas, pero las grandes compañías tecnológicas presentaron su balance y llamó la atención en el mercado que uno de los inversores más importantes, que es Warren Buffett, que casi todos lo hemos escuchado nombrar en algún momento, desarmó una posición muy importante que tenía en una de las marcas líderes de tecnología del mundo. La de la manzanita. ¿Sí? La de la manzanita. Y eso llamó mucho la atención del mercado, que está viendo el principal inversor del mundo, que le llamó la atención como para desarmar tanto sus activos e irse. Más allá de que, vuelvo a decir, como esto quizás se sobredimensionó, cuando cayó muy fuerte. Por eso, esta salida masiva, el efecto pánico del que se habla siempre. Sí. Mi pregunta orientada a este ámbito tiene que ver sobre todo porque Milei súper confía en que lleguen las inversiones, especialmente del ámbito tecnológico. De hecho, ya se anunció más de una vez. A ver, el ámbito tecnológico va a explotar y probablemente vaya a haber un desarrollo. Sería interesante ver cómo estas inversiones llegan a la Argentina y cómo nosotros podemos capitalizarlas, porque la Argentina nunca se caracterizó por ser un polo tecnológico y sería realmente un cambio de paradigma interesante para nuestra economía. Ingresar en ese mundo, ¿sí? Ingresar en lo que es la vanguardia tecnológica. La verdad es que ahora hay que esperar y ver cómo responde el mercado. Obviamente que el mercado va a seguir avanzando y los cambios tecnológicos se van a seguir dando. Quizás lo que el mercado ve está más relacionado con los tiempos. A ver, se apostaba a un desarrollo mucho más rápido y no sucede. Va a ser más lento de lo que se apostaba. Quizás lo tendríamos que charlar con algún ingeniero especializado en tecnología, pero probablemente el mercado haya empezado a analizar los fundamentos y haya encontrado algo de eso. Lo que sucedió ayer, vos lo señalabas, es un fenómeno multicausal. Dos consultas. Por un lado, si esto de alguna manera se puede prever, si es posible, y después cuánto tiempo demoran, digamos, o siguen vigentes las consecuencias en el mercado. A ver, en cuanto a si se puede prever, hay inversores que han tenido suerte, se han dado cuenta de ciertos movimientos y han podido salir. Lo vemos muchas veces después se hacen películas, ¿sí? Ustedes recordarán que hay películas realizadas sobre inversores que vieron antes la crisis del subprime y lograron posicionarse de una manera de cuando todo el mundo perdía, ellos ganaron. Ventajosa, ¿sí? Claro, sí. Porque se sientan a analizar fundamentos y empiezan a ver que algo raro hay y empiezan a tomar otro tipo de posiciones. A veces no se pueden prever porque son los famosos cisnes negros, ¿sí? Es algo que nadie vio y no lo podíamos prever. Con respecto a cuánto puede durar el efecto en la economía mundial, va a depender de también muchos factores, como por ejemplo, qué pasa esta semana, ¿realmente escala el conflicto en Medio Oriente o se desarticula esta escalada que se habla de un posible avance en el Líbano? Todo eso va a influir en cómo vaya sucediendo la crisis. Voy a citar un ejemplo. El año pasado tuvimos la caída de los bancos en Estados Unidos, que cayó un banco en Estados Unidos que tenía que ver con el rubro tecnológico también,
y arrastró a uno de los grandes bancos europeos, ¿sí? Suizos. Y después se veía venir la caída de otros bancos, pero salieron el Banco Central Europeo, salió el Banco Central de los Estados Unidos y la crisis se contuvo. Y todos decíamos, bueno, esto viene para largo, y en un mes y medio parecía que ya la crisis se había dejado atrás. ¿Pero por qué? Porque se dieron ciertos factores que ayudaron a que la situación se encauzara rápidamente. Pero de la crisis del subprime tardamos bastante en recuperarnos. El mercado tardó mucho en recuperarse, porque fue una crisis realmente profunda y porque tocó mucho a los consumidores. En este caso no está tocando tanto a los consumidores, a la gente de calle, ¿sí? Tocó más a las empresas que a la gente de calle. Perfecto. En unos cuantos minutos aprendimos muchísimo. Ha sido muy valioso tu aporte, Janina. Te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes y fue un placer hablar con todos. Saludos para allá. Hasta la próxima. Janina Lojo, experta en comercio exterior y finanzas, es CEO de la consultora Lojo, es máster en finanzas, licenciada en comercio internacional, con este análisis bastante interesante de lo que ha ocurrido ayer.